En México hubo una época en la que la vida parecía más sencilla. No porque hubiera más dinero o más comodidades, sino porque cada objeto y cada costumbre tenía un encanto especial. Hoy vamos a recorrer 50 cosas que desaparecieron de nuestro país y que jamás volveremos a ver como eran. No solo fueron artículos del hogar o modas pasajeras, fueron parte de nuestra identidad, del ruido de las calles, del olor de las casas y del ritmo de nuestra infancia. Para muchos, recordar estas cosas será como abrir un viejo cajón de madera donde se guardaban fotografías amarillentas, estampitas, cartas y tesoros que no tenían precio. Porque cada cosa que desapareció cuenta una historia, y esa historia sigue vibrando en la memoria de quienes vivieron aquellos años. La primera cosa que desapareció en México fueron los televisores gigantes de caja. Aquellos aparatos enormes que ocupaban media sala y que tardaban varios segundos en encenderse. La pantalla se iluminaba lentamente, y cuando por fin aparecía la imagen, todos los niños corrían para ver caricaturas en un televisor que tenía vida propia. Con sus antenas de conejo y su color ligeramente verdoso, eran parte del hogar. Hoy, las pantallas delgadas han borrado por completo ese ritual mágico. La segunda fueron los teléfonos de disco. Girar el dial era un acto tan cotidiano que hasta los niños jugaban a marcar números imaginarios. Si te equivocabas en el último dígito, había que empezar de nuevo. Cada llamada tenía un sonido que ya no existe, y cada timbre resonaba tan fuerte que se escuchaba en toda la casa. Con ello se acabó también la emoción de esperar junto al aparato, porque no había celulares que llevar en el bolsillo. La tercera fueron los álbumes de estampas que se llenaban uno por uno, comprando sobres que traían desde la calcomanía repetida hasta la pieza más buscada. Había niños que intercambiaban afuera de la escuela, gritando números como si fueran monedas de colección. Completar un álbum era una hazaña que llenaba de orgullo a cualquiera. La cuarta cosa que desapareció fueron los casetes y el ritual de darles vuelta con un lápiz para acomodar la cinta. Cuando alguien grababa canciones de la radio, tenía que esperar el momento exacto para apretar el botón. Y, claro, en cada grabación había un locutor hablando encima. Hoy todo está a un clic, pero el encanto de ese esfuerzo se perdió para siempre. La quinta fueron las botellas de vidrio retornables que regresabas a la tienda para que te descontaran unos pesos. Las refresqueras las lavaban y las volvía a circular. Cada botella tenía cicatrices, rayones y un peso que ya no se siente en las presentaciones modernas. Había algo especial en tomarse un refresco frío directamente de una botella que parecía indestructible. La sexta fueron los cines de barrio, aquellos lugares que estaban en cada colonia. No eran elegantes, ni necesitaban serlo. Con asientos de madera, olor a palomitas quemadas y proyectores que a veces fallaban, eran parte del corazón de la comunidad. Ahí se vivieron primeras citas, tardes de familia y carcajadas que aún resuenan en el recuerdo. La séptima cosa que desapareció fueron los carritos de paletas de madera, los de antes, que podían escucharse desde media cuadra gracias a su campanita. Esos vendedores recorrían las calles todos los días y traían sabores que hoy ya casi nadie prepara. Paletas de limón con chile, de leche quemada, de vainilla casera. Eran un pedacito de felicidad ambulante. La octava fueron las máquinas de escribir. Su sonido llenaba oficinas, escuelas y salas. Cada tecla dejaba una marca real sobre el papel, y había que presionar con fuerza para que quedara perfecta. Cuando cometías un error, la hoja tenía que empezar de nuevo. A pesar de lo complicado que era, había satisfacción en ese golpeteo constante que hoy es solo un eco del pasado. La novena desaparecida fueron los juguetes de metal, esos que parecían eternos. Los trompos pesados, los carritos resistentes, las pistolas de hojalata pintada. Eran juguetes hechos para durar, no como los de plástico que se rompen en semanas. Cada raspón contaba una aventura y cada abolladura era un recuerdo. La décima fueron los álbumes de fotos reveladas. Abrir un sobre amarillo con tu nombre escrito y ver las imágenes recién impresas era una emoción incomparable. A veces salían movidas, otras borrosas, pero cada una era auténtica porque no se podía borrar ni editar. Las familias guardaban esos recuerdos en cajas que aún sobreviven en algunas casas. La onceava fueron las serenatas con mariachi afuera de las casas,
cuando todavía había balcones con rejas y calles tranquilas. Era una tradición que llenaba la noche de música y enamoraba a todo el barrio. Hoy, las serenatas se han vuelto raras, casi un lujo. La 12ª cosa perdida fueron los carritos chocones en las ferias ambulantes. Entre la música estridente y las luces de colores, los niños buscaban el carrito más rápido para chocar con los demás. La emoción, el olor a polvo y la sensación de libertad eran incomparables. La 13ª fueron los cassettes de video donde grababas partidos, novelas y películas. Cuando alguien grababa encima por accidente, era una tragedia. Pero también eran parte de las tardes familiares, donde se veía una película una y otra vez hasta saberse los diálogos de memoria. La 14ª cosa que ya no existe fueron los vitrales de colores en las casas mexicanas. Aquellas puertas y ventanas que se iluminaban cuando entraba el sol. Tenían un encanto que pocas construcciones modernas conservan, y eran símbolo de un México más artesanal. La 15ª desaparecida fueron los tianguis que vendían solo discos, películas piratas, revistas y pósters. Aunque aún existen algunos, ya no son como antes. Gigantescos, llenos de música que salía de todas partes, con novedades que llegaban antes que a cualquier tienda. La 16 fueron los juegos de mesa clásicos que se compraban en cajas enormes. Turista, basta, lotería, serpientes y escaleras. Eran parte esencial de las noches en familia cuando no había internet ni pantallas que capturaran la atención. La 17 fueron las cocinas de azulejo blanco con flores pintadas, tan comunes en años pasados. El olor a tortillas recién hechas se mezclaba con el diseño simple pero cálido de un hogar tradicional. La 18 fueron los refrigeradores redondeados, con manija metálica pesada. Nunca se descomponían, eran fríos como una cueva y ocupaban tanto espacio que parecían parte de la familia. La 19 fueron los zapatos escolares de suela dura que se lustraban con pasta negra. El olor, el brillo y el ritual del domingo por la noche eran indispensables para empezar la semana. Y la 20ª cosa desaparecida fueron los mercados que vendían juguetes de madera, trompos, yoyos y valeros hechos a mano. Cada pieza estaba pintada con colores vivos y tenía un peso perfecto. La 21ª cosa que desapareció en México fueron los taxis Volkswagen Sedán, los inolvidables bochos verdes. Eran inseguros, incómodos y sonaban como latas viejas, pero tenían un encanto que ningún taxi moderno ha logrado igualar. Verlos en fila, todos idénticos, era parte del paisaje cotidiano de la ciudad. La 22ª fueron las cabinas telefónicas. Aquellas cajas de cristal con un auricular pesado que olía a metal y manos de miles de personas. Servían como refugio en días de lluvia, punto de encuentro y conexión con familiares lejanos. Hoy solo quedan como piezas decorativas o recuerdos borrosos en fotografías antiguas. La 23ª cosa desaparecida fueron los carteros que caminaban de casa en casa cargando una bolsa enorme llena de sobres. Tocaban la puerta, te entregaban cartas perfumadas, invitaciones o recibos. La llegada del cartero era un evento, y recibir una carta escrita a mano era motivo de alegría. El mundo digital borró de golpe esa emoción. La 24ª fueron las farmacias de barrio que preparaban medicinas al momento, con frascos de vidrio, básculas antiguas y el aroma a alcohol y hierbas. El boticario conocía a cada vecino y sabía qué recomendar sin necesidad de recetas. Esa confianza se perdió con las cadenas enormes y frías. La 25ª cosa desaparecida fueron las revistas de chismes y fotonovelas que se compraban en puestos de periódicos. Con historias exageradas, amores imposibles y dramas de personajes inventados, eran entretenimiento puro. Hoy casi nadie las lee y los puestos, cada vez más vacíos, también son parte de una era que se va apagando. La 26ª fueron los juegos en la calle. Con el tráfico intenso y los nuevos estilos de vida, ya es raro ver niños jugando bote pateado, quemados, burro castigado o escondidas. Antes, las calles eran patios enormes y la risa se escuchaba hasta tarde. La 27ª cosa desaparecida fueron las libretas escribe con portadas de paisajes o caricaturas simples. Eran resistentes, tenían su propio olor y acompañaban a los estudiantes durante todo el año.
Hoy los cuadernos lucen más modernos, pero ya no tienen la misma nostalgia. La 28ª fueron los anuncios pintados a mano en bardas y paredes. Letreros de refrescos, cerveza, tlapalerías, doctores y ferreterías. El trazo grueso y los colores vivos daban identidad al barrio, y los pintores de bardas eran artistas anónimos. Hoy casi todo es impresión digital. La 29ª cosa desaparecida fueron los programas de radio nocturnos donde la gente llamaba para pedir saludos, dedicar canciones o contar historias. La voz del locutor acompañaba la noche, y miles de hogares se unían a través de la misma frecuencia. La 30ª fueron los tianguis gigantes de los domingos, llenos de ropa usada, juguetes viejos, herramientas, discos y toda clase de tesoros ocultos. Hoy algunos sobreviven, pero ya no tienen la misma alma ni la misma variedad. La 31ª cosa desaparecida fueron las libretas de teléfonos de la casa. Esos cuadernitos colocados junto al aparato, llenos de nombres escritos a mano y números tachados. Eran indispensables para recordar contactos antes de que la memoria digital hiciera el trabajo por nosotros. La 32ª fueron los recordatorios de misas y estampitas religiosas que las abuelas guardaban en montoncitos. Cada una tenía una historia, un bautizo, un funeral, una promesa. Eran parte de las casas mexicanas. La 33ª cosa desaparecida fueron las bancas de las plazas donde la gente se sentaba a platicar durante horas. Aunque algunas plazas siguen vivas, el hábito de sentarse sin prisa y conversar mirando el atardecer se ha ido perdiendo. La 34ª fueron las botellas de leche de vidrio que dejaban fuera de la casa. El lechero pasaba temprano y dejaba envases fríos llenos de leche espesa y cremosa. Los niños corrían a recogerlas antes de que el sol las calentara. El sonido de las botellas chocando entre sí marcaba el inicio del día. La 35ª cosa desaparecida fueron los cassettes de audio que se compraban en los puestos del centro. Traían mezclas grabadas, recopilaciones especiales o discos completos que se escuchaban en grabadoras enormes. Algunos tenían carátulas fotocopiadas que se desvanecían con el sol. La 36ª cosa que ya no existe como antes fueron las bolsas de mandado tejidas de colores. Las abuelas las llevaban al mercado y podían cargar una cantidad increíble de cosas sin romperse. Eran símbolo de practicidad y tradición. La 37ª fueron los periodiqueros que gritaban los titulares de la mañana. Su voz recorría las calles y las noticias parecían más urgentes. Con los periódicos digitales, el sonido de ese pregón se perdió. La 38ª cosa desaparecida fueron los cines al aire libre donde la gente veía películas desde sus autos o sentada sobre cobijas. El cielo estrellado, el sonido del proyector y las palomitas baratas formaban noches inolvidables. La 39ª fueron los locales de revelado fotográfico, esos pequeños estudios donde dejabas tu rollo y regresabas días después a recoger tus recuerdos. La espera era parte de la emoción. La 40ª cosa desaparecida fueron los dulces tradicionales que ya casi no se encuentran. Las canicas de azúcar, las palanquetas hechas a mano, los mazapanes grandes y los chicles que venían en cajitas de cartón. Cada dulce tenía una textura única y un sabor que ya no existe. La 41ª fueron las cartas escritas a mano que se enviaban por correo. Los adolescentes se declaraban su amor en hojas perfumadas, los amigos se escribían durante las vacaciones y las familias se mantenían unidas a través de tinta y papel. La 42ª cosa que desapareció fueron los radiograbadores portátiles. Se llevaban al parque, a la playa, a las fiestas de barrio. Reunían a la gente alrededor de la música, y cada grabadora era un símbolo de estilo. La 43ª fueron los cuadernos de caligrafía donde los niños aprendían a escribir con letra cursiva perfecta. Las líneas azules y rojas eran guías para formar letras elegantes. Hoy todo es teclado y pantallas. Y la 44ª cosa desaparecida fueron las loncheras metálicas con dibujos de caricaturas antiguas. Pesadas, ruidosas y resistentes, acompañaban a millones de niños a la escuela. Abrir una lonchera era descubrir un tesoro. Un sándwich envuelto en servilletas, una fruta y un juguito. La 45ª cosa que desapareció en México fueron las máquinas de escribir que sonaban como lluvia de metal.
Cada tecla dejaba una marca profunda en el papel y cada error era una batalla contra el corrector líquido. Aún así, había algo mágico en ver una carta nacer golpe a golpe, como si las palabras pesaran más que hoy. La 46ª fueron los álbumes de estampas, aquellos que se llenaban intercambiando repetidas en el recreo. No había internet para pedirlas, era cuestión de suerte, paciencia y búsqueda. Completar un álbum era un triunfo que se presumía durante meses. La 47ª cosa desaparecida fueron los álbumes fotográficos familiares, hechos con fotos pegadas a mano y hojas negras protegidas con papel cebolla. Cada imagen tenía una historia escrita en el reverso. Abrir el álbum era revivir bodas, cumpleaños, viajes o simplemente tardes comunes que hoy parecen extraordinarias. La 48ª fueron las tiendas de discos donde uno podía estar horas escuchando canciones en audífonos enormes. Cada disco era una inversión y elegir uno requería escuchar, pensar y sentir. En esas tiendas nació el amor de muchos por la música. La 49ª cosa desaparecida fueron las florerías tradicionales donde envolvían el ramo en papel celofán ruidoso y le ponían un listón delgado. El olor a flores frescas mezclado con humedad era parte esencial de los festejos familiares. Con las compras por internet, ese ritual se ha ido diluyendo. Y la 50ª cosa que desapareció en México, quizás la más profunda de todas, fueron las tardes sin prisa. Aquellos días en los que el tiempo pasaba lento y la gente se sentaba afuera de su casa, en una silla de plástico, a observar la calle, a platicar, a escuchar la radio o simplemente a no hacer nada. Era una pausa en el mundo que ya casi nadie se permite. Las pantallas, las correas de trabajo, el ruido constante, todo empuja a ir más rápido. Pero hubo un México donde la vida era más suave, más humana, más cercana. Recordar estas 50 cosas no es tristeza ni nostalgia vacía. Es un abrazo al pasado. Un reconocimiento a una época que formó a millones de personas con objetos sencillos, costumbres humildes y momentos que parecían pequeños, pero que construyeron lo que somos hoy. El México que desapareció vive en cada recuerdo, en cada palabra que ya nadie dice, en cada aroma que la memoria conserva intacto. Quizá muchas de estas cosas no volverán, pero siguen respirando en quienes las vivieron. Y mientras alguien las recuerde, ninguna estará completamente perdida. Porque los objetos se van, pero la vida que tocaron permanece. México cambia, pero el corazón de quienes crecieron en esas décadas sigue latiendo con la misma calidez de casa vieja, de radio encendida, de calle tranquila, de familia reunida un domingo cualquiera. Y es ahí donde se encuentra la verdadera riqueza de todo lo que desapareció, en la certeza de que, aunque ya no exista, aún nos pertenece.